Con esta pregunta que ha lanzado Susana Cobas, vamos a dar paso a Luis Borino, que hará un análisis crítico del modelo de las nuevas masculinidades. Luis Borino es médico y psicoterapeuta desde hace más de 30 años y se ha especializado en el abordaje de la problemática de la condición masculina con un enfoque de género, así como en las estrategias para el cambio masculino hacia la igualdad. Desde hace 10 años es miembro, como experto, del Observatorio Estatal de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad de España y también es coordinador del Centro de Estudios de la Condición Masculina en Madrid. Entre sus publicaciones destacan dos muy conocidas, la primera, Micromachismos, y la siguiente, Hombres y violencia de género más allá de los maltratadores y de los factores de riesgo. Bueno, Luis, bienvenido y tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradezco en primer lugar a la INAI y a su directora y a todas las personas que han hecho posible estas jornadas. Agradezco por supuesto la invitación y agradezco al público que hoy está aquí para escucharnos. Intentaré dar algunos elementos para ver si podemos, entre todas y todos, contestar algunas de las preguntas que Susana nos ha lanzado. Bueno, y como decía quien me presentó, yo vengo del campo de la salud mental y desde hace más de 35 años, muchos, trabajo con las problemáticas y malestares de los hombres en su vida cotidiana y lo hago desde la psicoterapia y la psicología social y con una práctica de género. Los he visto individual y grupalmente de casi todas las edades y perfiles socioculturales y he escrito numerosas publicaciones sobre sus comportamientos, sus subjetividades y las intervenciones para el cambio masculino. En relación con el tema que nos convoca, ya desde los primeros tiempos de mi práctica profesional allá por los 70, comenzaron a aparecer en el discurso social y en las consultas psicológicas, sobre todo en América y en la Europa anglosajona, hombres que hablaban de sus preocupaciones y desconciertos relacionados con lo que se da a llamar la crisis de la masculinidad, derivada del cuestionamiento de esa época a los valores y funciones tradicionales de los hombres en ese momento. En poco tiempo surgieron iniciativas de apoyo para ellos, sobre todo desde las perspectivas de la psicología emocionalista y desde las estrategias de crecimiento personal de corte muchas veces espiritualista. Estas iniciativas se centraban en trabajar el impacto de dicha crisis en la identidad masculina y se encaminaban a lograr la liberación de los aspectos negativos de la masculinidad. Desde aquella época se han ido difundiendo apoyos para ellos, sobre todo hasta hoy, en variados lugares del mundo occidental. En los 90 aparecieron otros muchos hombres preocupados por el modelo machista dañino para ellos y para las personas que los rodeaban. Algunos se interesaron por romper con esto, orientándose por una novedosa propuesta alentada por las iniciativas gubernamentales sobre la igualdad de género que circulaban por esos años. Se trataba del enfoque de la promoción de las nuevas masculinidades, en teoría pro-igualitario, que apuntaba a impulsar a los hombres a comprometerse con el logro de la igualdad de las mujeres. Dicho enfoque comienza a difundirse rápidamente, saltando a los ámbitos de la salud, la educación, las ciencias sociales y los medios de comunicación. Actualmente se ha convertido a ambos lados del Atlántico en el dominante para pensar el cambio de los hombres. Impregna casi totalmente el discurso social, mediático, institucional y académico, tanto que para muchísima gente, incluyendo hombres y mujeres profesionales, ese es el único camino que conduce al cambio masculino, para lograr ser un hombre diferente, nuevo, bueno, justo, igualitario u otros adjetivos afines. En España es la propuesta que en este momento centraliza las ofertas de instituciones de todo tipo para la intervención con hombres. En ellas se los invita a animarse, involucrarse, comprometerse o incorporarse en la construcción de la igualdad. Además, se está introduciendo rápidamente como enfoque de masculinidades en las universidades, impulsando las publicaciones y la formación de personas expertas en el tema. Circula también profusamente por los medios de comunicación, las redes sociales, que como sabemos son fuertemente formadoras de opinión, y es protagonista de numerosísimas producciones audiovisuales.
He estado los últimos años repensando mucho sobre este enfoque, revisando las premisas en las que se apoya, sus estrategias de acción, los cambios que prioriza y los efectos en las mujeres de los comportamientos de los hombres que siguen sus postulados. De estas reflexiones deriva mi actual punto de vista. Esta propuesta, creo, puede estar constituyendo un obstáculo conceptual y práctico de gran importancia para un verdadero cambio masculino en función del logro de la igualdad. Más allá de las buenas intenciones y matizaciones de quienes lo apoyan y utilizan, creo que su marco referencial y sobre todo sus prácticas no parecen realmente apuntar a ese objetivo. Desde esta postura y de cara a las intervenciones con hombres, me propongo hoy comentarles algunos de mis argumentos críticos sobre esta propuesta. Probablemente al fin de la mañana, Roberto Garda nos cuente un poco el contexto en el que se ha producido y consolidado este enfoque. Antes de todo, no está de más recordar que cualquier abordaje para intentar resolver un problema se basa siempre en un determinado marco referencial que previamente lo define y explica. Como se dice actualmente, produce un relato sobre el problema y su solución. Habitualmente hay más de una manera de pensar y afrontar ese problema. Y cuando esto sucede, cada uno ambiciona imponer socialmente su punto de vista y desarrolla estrategias para ello, lo que se llama ahora la disputa por el relato. En función del tema que nos convoca, doy por sentado que todas las personas aquí presentes estamos de acuerdo en que el asunto a solucionar es el comportamiento machista de los hombres y que las intervenciones con ellos podrían ser un camino para lograrlo. Para el enfoque que hoy analizamos, el núcleo de ese problema es la masculinidad tradicional y machista, y su propuesta para resolverlo es animar e impulsar a los hombres a transitar desde ese viejo modelo hacia uno nuevo que se define en plural, las masculinidades, con valores positivos en relación con la igualdad. Nuevas, positivas, respetuosas, igualitarias, saludables o diversas, son algunos de los adjetivos atractivos con los que se las nombra. Se da por sentado que quienes recorren esa senda pueden lograr ir desprendiéndose del machismo y de los comportamientos desigualitarios. Pareciera pensarse que transitándola llegaremos a tener garantizadas las relaciones igualitarias con las mujeres. Esto está tan instaurado en el discurso social que parece ya de sentido común y por lo tanto difícil someterlo a reflexión crítica. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de masculinidad tradicional? ¿Esa de la que hay que alejarse y con la que hay que romper según este modelo? Cabe señalar en principio que existen al menos dos marcos referenciales para pensar esta masculinidad. Sintetizando, uno que la define como un conjunto de obligaciones para los hombres y otro que la define como un conjunto de derechos para ellos. El enfoque de las nuevas masculinidades adhiere al primero y gira alrededor de la llamada masculinidad hegemónica y sus avatares. Aunque supongo que este concepto es conocido por todas las personas aquí presentes, comentaré algunos de sus componentes para que comprendan con más claridad mis argumentaciones. La masculinidad hegemónica es una normativa socialmente construida que se nos impone a quienes nacemos con cuerpo designado masculino. Sus mandatos y obligaciones nos impulsan durante toda la vida a construir y defender una identidad que nos habilita para ser socialmente considerados hombres. Hombres de verdad, hechos y derechos. Dar la talla o estar a la altura se convierte en una exigente aspiración y no lograrlo supone ser señalado como blandengue, perdedor, débil, maricón, cobarde, en síntesis, poco hombre. En 1976, Deborah David y Robert Brannon, provenientes de la psicología social norteamericana, delimitaron con ajustado criterio lo que ellos llamaron los 4 mandatos imperativos que podrían ser el núcleo de la masculinidad. Ser poderoso y exitoso, ser duro y resistente, ser valiente y aguerrido y no tener nada de mujer.
bastarse uno mismo, adelante que el cuerpo aguanta, los hombres no lloran, hacerse respetar, son algunas conocidas frases que aluden a ellos. Dichos mandatos se van incorporando en la subjetividad a través de las identificaciones con las figuras de referencia y de la socialización. Impulsan a desarrollar comportamientos que jerarquizan el norte vital de la lucha por la vida, la demostración de potencia y poder y la diferenciación de todo lo que suena a femenino. Los ritos de iniciación tienen un papel fundamental. La necesidad de reconocimiento por parte de otros hombres, así como su mirada fiscalizadora, cobran una especial importancia y dificultan la rebeldía, la disidencia o el rechazo a la normativa masculina. El antropólogo David Gilmour, en el 94, definió también otros mandatos relacionados con la masculinidad y que él consideraba básicos también. Apuntaban, eso sí, a la responsabilidad masculina hacia las mujeres: ser proveedor, ser procreador y ser protector, que habitualmente se llaman las 3 P's. Ahora bien, claro está que esta masculinidad de los mandatos se considera hoy problemática y limitante. Provoca malestar y sufrimiento porque sus imperativos exigentes resultan para muchos hombres imposibles tanto de cumplir como de rechazar. Más aún en estos tiempos de precariedad donde dar la talla se hace más difícil. Es de esta masculinidad de la que el enfoque de las nuevas masculinidades propone distanciarse. Las preguntas en las intervenciones que apuntan a qué significa ser hombre o cómo nos hemos construido como tales, apuntan a interpelarlo. Antes de salir adelante, quiero señalar que desde los comienzos de nuestra cultura grecolatina siempre hubo variadas y cambiantes versiones de esta masculinidad. Viejas o nuevas, prestigiadas o desprestigiadas, estables o en crisis, conviviendo armónicamente o no, y dependiendo de los diferentes tiempos y lugares. Actualmente, y como decía Susana, es indudable que la forma de ser y actuar de muchos hombres han ido cambiando, alejándose de la vieja masculinidad hegemónica, sin necesidad de implementar estrategias específicas. Siempre lo han sido, impulsados por los cambios culturales y sociales, la influencia de los medios audiovisuales, el deporte y la moda, y sobre todo por la presión de las mujeres y del movimiento feminista que desde ya hace muchos años nos vienen interpelando. Ya muchos nos permitimos no obedecer a alguno de los imperativos de la masculinidad sin pérdida de reconocimiento social. Influye en esto que su validez social está en entredicho y que sus exigencias, al menos en determinados sectores sociales, se han flexibilizado. Hoy ya no da prestigio ser un hombre como los de antes. Con avances y retrocesos se van produciendo cambios, aunque mucho más en la apariencia y en algunos comportamientos cotidianos que los que vamos incorporando en la subjetividad o los que se reflejan en la relación con las mujeres. Decíamos que el enfoque que analizamos basa especialmente el cambio masculino en alejarse de la masculinidad tradicional. Para ello, se sustenta fundamentalmente en el tradicional y difundido discurso de los costes y sufrimientos de la masculinidad. ¿Qué costes? Estar aplatado en esa masculinidad genera dolor y frustración, pues provoca desconexión emocional y relacional, limita el cuidado de sí y de otras personas, alimenta la ausencia en lo doméstico y puede generar violencia. Ello produciría un deterioro destructivo de la calidad de vida y la salud masculinas. La gran divulgación de este discurso ha logrado ya que, en el lenguaje popular y profesional cotidianos, masculinidad se asocie casi automáticamente a las palabras mandatos y sus costes. Dicha asociación ha facilitado el giro hacia lo sanitario que desde hace algunos años ha logrado que se hable de masculinidad tóxica y de los hombres dañados, sufrientes, heridos o frágiles. Y además ha favorecido la difusión de la idea de que los hombres somos víctimas del patriarcado tanto o incluso más que las mujeres. Nos encontramos así con un relato que utiliza las metáforas de la masculinidad como carga, fardo, jaula de oro, peso, cárcel, coraza, máscara, caja o lastre, y algunos más que siempre aparecen. Su influencia es tan poderosa que incluso avala la creencia popular y de mucha gente experta de que la violencia de los hombres hacia las mujeres
en las relaciones afectivas deriva en gran parte de sus frustraciones emocionales, ignorando las cuestiones del abuso de poder. Vemos entonces, desde este discurso, ¿cuál es el cambio que el enfoque de las nuevas masculinidades propone para los hombres? Ya que sufrimos por el peso de la vieja masculinidad, nuestro trabajo consistiría en aliviar dicha carga, rebelándonos contra sus limitantes mandatos. Ganar libertad se convierte así en la meta preferente o el cambio deseable. O, como reza la frase que consta en algún reciente agenda política sobre masculinidades igualitarias, lograr que cada hombre tenga la libertad de decidir la clase de masculinidad con la que se siente más cómodo, textual. Numerosas expresiones se están utilizando para nombrar el trabajo necesario para cumplir con este objetivo. Transformar, desmontar, desarmar, desmantelar, desactivar, reconfigurar o deconstruir la masculinidad y los roles de género. Y es así como se supone que llegaremos a visibilizar e inventar otros modelos más saludables e igualitarios. Su consigna más relevante es: otras formas de hombre son posibles, con su variante, poder ser lo que soy y quiero ser y no lo que debo. Toda una propuesta en positivo, cuyo lema de referencia es: los hombres ganamos con el cambio. Y para ello hay que ir tomando conciencia del costo y sufrimiento de los mandatos, rompiendo con ellos, combatiendo los miedos al cambio y abriéndose al mundo de lo emocional y lo sensible. El lugar preferente para hacerlo son los espacios grupales entre hombres. Veremos más adelante qué concepción de cambio nos ofrece esta propuesta. Ahora bien, ¿qué duda cabe que hacer este recorrido nos puede reportar beneficios personales? Por supuesto. Más apertura al mundo emocional y sensible, mayor conexión con las personas, una mejor salud y cuidados, una sexualidad menos dominante, un mejor trato, más flexibilidad, capacidad para aceptar la fragilidad y la dependencia, posibilidad de disfrutar algunos aspectos de la crianza y además incorporar todo lo positivo de lo llamado femenino. En realidad, el camino de cambio que propone este enfoque no deja de ser una versión moderna del individualista viaje iniciático relatado por la literatura de todos los tiempos desde la Odisea de Ulises. Se trata de la travesía de un hombre a la búsqueda de su yo verdadero y su lugar en el mundo. Para encontrarlo debe alejarse de los suyos, sortear obstáculos y ganar batallas o perder batallas hasta encontrarse a sí mismo. Todo este movimiento está bien expresado en un difundido lema de las nuevas masculinidades: todo hombre es una revolución interior pendiente. En tanto, y solo en su imaginario, las mujeres solo aparecen como réplicas infinitas de Penélope. Siempre estarán esperando y nos recibirán confiadas y admiradas cuando volvamos airosos. A ello alude la vieja frase de la mujer es el reposo del guerrero. Esta fantasía, que parece no ser solo masculina, está alimentada también por algunas autoras, como la reconocida y muy de moda feminista Bell Hooks, que en la última frase de su libro, El deseo de cambiar, dice exactamente: tenemos que apoyar a los hombres. Necesitamos estar listas para abrazarlos, ofreciéndoles un amor que pueda proteger sus espíritus heridos mientras buscan encontrar el camino a casa, poniendo en su práctica el deseo de cambiar. Ahora bien, ¿qué elementos del enfoque de las nuevas masculinidades permiten deducir que trabajando sobre los costes de la masculinidad y mejorando nuestra calidad de vida se camina hacia la igualdad con las mujeres? ¿Repercute en la vida de las mujeres lo que nosotros ganamos con el cambio? Siendo sinceros, de esta manera no estamos logrando simplemente sumar bienestar individual, pero casi sin modificar nuestra posición ante las mujeres ni los privilegios que seguimos teniendo como hombres en nuestra cultura patriarcal. Estas no son cuestiones que parezcan prioritarias a la hora de centrarnos en lo que los hombres ganamos con el cambio. Es cierto que para este enfoque lo que se identifica con ser mujer ya no es entendido como algo ajeno, rechazado, ese no tener nada de mujer de la imperativa tradicional. Por el contrario, ellas son alabadas e idealizadas,
pero eso sí, casi ausentes en cuanto a ser tenidas en cuenta como sujetas con entidad propia y mucho menos como afectadas por el comportamiento desigualitario masculino. Incluso en la temática de la paternidad y el cuidado, que circula desde hace años en boca de lo que yo suelo llamar los nuevos masculinos, las mujeres y lo que en el día a día ellas siguen asumiendo en su rol maternal solo aparece como telón de fondo. Los resultados concretos con hombres desde el enfoque que analizamos nos están mostrando que más allá de las retóricas, sus estrategias se juegan en el terreno del logro del bienestar personal. Por eso es lógico, contrastable, que los hombres que se consideran nuevos masculinos suelan mejorar muy diversos aspectos de su vida, como antes hemos comentado. Así visto, está claro que convocar a los hombres a cursos y talleres resultará mucho más atractivo y rentable a todos los niveles si esos son los beneficios que se ofrecen con el cambio. El problema es que, como comentaba antes, presuponer que por esta senda también emprendemos el camino hacia la igualdad con las mujeres es equivocado. Como si transitarla diluyera mágicamente y sin cuestionarlos nuestros privilegios y comportamientos desigualitarios. Es cierto que actualmente algunos de los que trabajan este enfoque comienzan a considerar la temática de los privilegios. El problema es que luego, en la práctica concreta de las intervenciones, el tema se aborda desde el discurso del sí, pero. Los hombres sí gozamos de beneficios y privilegios concedidos por la masculinidad, incluso podemos hasta reconocer algunos, más fácilmente los de privilegios públicos. Pero centrémonos en lo duro que son los perjuicios que nos produce y descubramos los beneficios y satisfacciones que pueden darnos las nuevas masculinidades. Y las pocas veces que se los considera con alguna relevancia, se los incluye como un tema más dentro de las problemáticas masculinas. Sexualidad, cuidado, privilegios, ¿no? Y de los efectos dañinos que esos privilegios producen en las mujeres y de la cuestión de que nosotros los disfrutamos a costa de ellas, de eso se habla poco y nada. No suele tenerse en cuenta tampoco que mientras los nombramos y vamos viendo qué hacer con ellos, seguimos disfrutándolos a costa de la vida de las mujeres. Espero que con todo esto pueda haber podido dejar claro que estamos ante una propuesta fundamentalmente autocentrada en los hombres mismos y en las cuestiones de la identidad. Una apuesta por la pluralidad y la diversidad de masculinidades, de la que quedan excluidas las mujeres, y la consideración real de los temas que las afectan, las desigualdades y asimetrías de género, el machismo, las violencias y toda la responsabilidad masculina que esto se reproduzca. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿qué significa ser hombre en relación con las mujeres?, que introduciría en las intervenciones la posibilidad de interrogar el machismo, no tiene cabida. Al ser una propuesta que fomenta lo autorreferencial, lo relacional pareciera irrelevante. En realidad lo es si pensamos en las mujeres, pero lo relacional sí aparece cuando dirigimos la mirada hacia los hombres en relación. Con nuestros afectos y odios, nuestras disputas, desencuentros, nuestras cuestiones de poder, jerarquías, subordinaciones, homofobias y corporativismos. Es en esos espacios entre hombres donde en realidad se dirime y se origina los imperativos de la masculinidad, el control sobre su cumplimiento y la valía masculina. Desde esta mirada, el marco que analizamos, creo que con su invitación a la deconstrucción de los mandatos, sí podría ser específicamente de utilidad para trabajar la temática de la violencia y la desigualdad, pero la que se produce entre hombres. Ahora bien, volvamos a un tema que nos quedó pendiente. ¿Qué concepción del cambio nos ofrece este enfoque? Llama la atención el tono optimista, buenista y voluntarista que impregna toda esta propuesta. Dicho tono, al menos en España, bebe en gran parte de la psicología positiva y de las terapias centradas en las emociones provenientes especialmente de Estados Unidos. El problema es que parece desconocer que la masculinidad a la que alude está fuertemente inscripta en la subjetividad y que no se trata solo de cambiar roles o estereotipos ni de apelar solo a lo consciente.
puede adolecer de cierta ingenuidad el pensar que para cambiar basta con proponérselo, ignorando que cambiar es un proceso complejo, con resistencias y contradicciones, que supone romper con comportamientos muy arraigados. Comportamientos que por estar tan hechos carne no se pueden modificar con intervenciones de pocas horas, confundiendo la sensibilización, o en el mejor de los casos la toma de conciencia, con el trabajo verdaderamente transformador que requiere de procesos prolongados que modifiquen la subjetividad. No tener en cuenta esto favorece en algunos hombres la creencia, muy masculina por otra parte, de que a poco de andar ya hemos cambiado. O en algunos otros, de que con algo de trabajo sobre sí ya se encuentran en condiciones de coordinar talleres, dar formación, consejos en las redes o publicaciones sobre el tema. Cabe destacar también la poca profundidad con la que trata lo emocional esa temática de la que este enfoque propone como centro de estrategia. Por un lado, se ocupa casi exclusivamente de las llamadas emociones básicas, el miedo, la tristeza o el enojo, dejando de lado casi totalmente las emociones éticas intersubjetivas, que son las que deberían ser tenidas en cuenta en cualquier tarea que trabaja las relaciones, especialmente con las mujeres. Y si se ocupa de alguna de ellas, como la empatía, lo hace ignorando su complejidad y la dificultad de hacerla propia por los hombres, dado que es la antítesis del egocentrismo, componente central de nuestra subjetividad. En la siguiente ponencia, Luis Botello nos hablará mucho de este tema de las emociones y el comportamiento masculino. Hace ya 15 años, Peter Thiel, uno de los históricos del trabajo con hombres en España, lanzó una pregunta en unas jornadas de políticas de igualdad de género para hombres en Sevilla. La pregunta es, ¿cómo se llega de A a B? Siendo A, las propuestas de cambio centradas en el bienestar personal, y B, los resultados en términos de combatir la desigualdad y mejorar la vida de las mujeres. ¿Cómo, partiendo de la propuesta de la agenda que quiero repetirles, lograr que cada hombre tenga la libertad de decidir la clase de masculinidad con la que se sienta más cómoda, se puede llegar a hombres que puedan combatir la desigualdad? Como comentamos al principio, el enfoque que hoy hablamos da por sentado que trabajando con A se llega a B. Aún no hay estudios cualitativos a largo plazo que avalen con fiabilidad esta idea. Cuanto menos podemos dudar que esto sea posible desde un enfoque centrado en lo emocional y en el propio ombligo, que excluye de su relato la relación con las mujeres. ¿De dónde sale entonces esta creencia que de A se llega a B? Mi hipótesis es que ya de hace más de 2 décadas y a partir de ir creciendo la preocupación por implicar a los hombres en la igualdad, comienza a producirse una colisión de marcos referenciales para abordar esta cuestión. Un choque entre un antiguo enfoque de cambio masculino de los 70 que apunta a los costes y crisis de la masculinidad y uno nuevo, proigualitario, que se dirige a lograr el compromiso masculino con la igualdad. Este choque parece haberse resuelto por medio de la construcción de un producto híbrido, justamente el enfoque de las nuevas masculinidades. En él, la fuerza nuclear del antiguo marco se conserva tal vez intacta en las actividades específicas. En cambio, el nuevo queda muchas veces encasillado solo en las propuestas institucionales y en las voces que con entusiasmo difunden este enfoque. El resultado, el viejo marco, desde su enfoque que apunta al bienestar personal, es quien impone el camino real y las herramientas que se utilizan con los hombres. De esta forma, podemos ver cómo muchas veces en los discursos públicos o proyectos de intervención destinados a los hombres, ya casi parece de obligado cumplimiento mencionar en sus objetivos y conclusiones el tema de los privilegios, la necesidad de renunciar a ellos y los elogios al feminismo y a las feministas. Sin embargo, las actividades concretas que luego se llevan a cabo evidencian que el eje central sigue siendo intentar liberar a los hombres de los costes de la masculinidad. En los pocos minutos que nos quedan, quisiera comentarles sobre una situación que estamos observando con preocupación y que no se percibe con claridad.
Los beneficios que desde este enfoque están favoreciendo a algunos hombres no son solo los que hemos nombrado. Hay otros, más invisibilizados, que derivan de un nuevo lugar social y relacional de privilegios invisibilizados que van adquiriendo ya muchos hombres que se trabajan su nueva masculinidad. Tal vez algo del efecto de estos otros beneficios es lo que puede estar contribuyendo a la confusión y falsas expectativas en aquellas mujeres que, confiando en el cambio, bajan la guardia entre los nuevos hombres, como comentaba Susana. Como hombre, desvelarlos parece políticamente incorrecto, pero como profesional me veo en la obligación de hacerlo y para ello hoy daré algunos ejemplos. Se consigue rápidamente certificado de hombre bueno, justo o en deconstrucción, logrando ser muy valorado y hasta admirado por muchas mujeres. 2. Se incorporan los valores entendidos como femeninos: sensibilidad, empatía, delicadeza, no violencia, y aún así no siempre se utilizan en los vínculos con las mujeres. A cambio, no se promueve ni favorece en igual grado que ellas incorporen los valores masculinos: autonomía, autoridad, ambición, éxito, que muchas veces se siguen boicoteando. Se adquiere posición de buena persona, que valora y aplaude a las mujeres por lo que nos ofrecen y brindan. Pero al seguir considerando los comportamientos femeninos naturales, dicha valoración no supone reciprocidad. Se obtiene la etiqueta de víctima de la masculinidad, resguardándonos así ante cualquier interpelación sobre nuestras ventajas y exculpándonos de nuestras responsabilidades como victimarios. Se sobrevaloran los logros, lo que permite la autoindulgencia y la autocomplacencia frente a lo que de verdad no estamos cambiando. Y un último ejemplo. Se logra la liberación de las responsabilidades de las 3P. Ya no es necesario ni ser proveedor, ni procreador, ni protector, sin obligación de asumir otras en la línea de la corresponsabilidad entre iguales. Concluyendo mi reflexión crítica sobre este enfoque, estoy convencido que si hablamos de igualdad en la relación con las mujeres, se hace necesario dar lugar a otros discursos sobre el cambio de los hombres. Otros que se centren desde una perspectiva feminista, sin incoherencias ni espejismos, en desmontar el machismo y visibilizar sus efectos en las mujeres, especialmente en la vida cotidiana. Enfoques alternativos que puedan permitir empezar a trabajar más rápidamente y sin regocijarnos en el rodeo de los costes masculinos, incidiendo claramente sobre la masculinidad, definida ya no como una identidad, sino como una jerarquía de poder que los hombres no nos interesa perder. Fabián y Olmo por la tarde nos hablarán más de este enfoque. En fin, si pretendemos coherencia y rigurosidad, pareciera que incrementar la calidad de vida de los hombres no debería ser el objetivo prioritario ni la dirección de las intervenciones de cualquier propuesta que pretenda comprometerlos con la igualdad y contra el machismo. Quisiera cerrar mi intervención con una frase de Andrea Dworkin, una reconocida feminista radical de finales del siglo pasado. Ella decía: para las mujeres que luchamos por la libertad y la justicia, no es importante que los hombres aprendan a llorar. Lo importante es que detengan la violencia contra nosotras. Bueno, muchas gracias por escucharme. Luego del intermedio, Luis Botello nos contará mucho más en profundidad del tema de la emocionalidad y el comportamiento masculino. Kaixo, bueno, primero muchas gracias por vuestras dos intervenciones, que a mí por lo menos me han resultado súper interesantes, ¿no? Yo un poco conforme os escuchaba y os digo a bote pronto algunas cuestiones que me han ido saliendo y que digo, bueno, pues si acaso no se pueden volver a hablar, las pongo ya, ¿no? Bueno, partiendo de lo que comentaba Susana, bueno, el hecho, completamente de acuerdo con toda la exposición que has hecho de nosotras ya estamos ya por el disfrute, nuestros deseos, ¿no?, de que esto sea así, pues nos pueden realmente llevar a un espejismo, ¿no?, y apagarlo. Estoy completamente de acuerdo. A mí un poco quería comentarte qué te parece a ti, ¿no? El hecho, por ejemplo,
esa parte de frustración, de que ver que esto casi no se puede hablar, bueno, el ejemplo que has puesto de Ione Fernández, muchas otras mujeres que han vivido situaciones, no tiene, o sea, yo lo que veo es que como ahora han desaparecido los espacios físicos o virtuales hay más, pero físicos desde luego, de, no sé, aquellos grupos, ¿sabes?, de autoapoyo, de poder contarte las cosas, de espacios realmente seguros, etcétera. Todo esto ahora mismo yo creo que no, o por lo menos donde yo me muevo prácticamente no existe. Creo que hace también que se viva muy en soledad estas cuestiones o que haya pocos espacios donde poder, ya está difícil, pues me explico bien, donde poder compartir o poder hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso también todos los servicios que existen y que se están poniendo son para aquellas cosas que son ya muy graves o muy detectadas, pero muy poco para hacer procesos de acompañamiento a estas situaciones también de lo que vivimos actualmente. Me refiero tanto en atención psicológica como otro tipo de recursos que no tienen nada que ver con este tipo de necesidades. Bueno, por ahí, ¿no? Sí, cómo lo veías. Y bueno, yo con todo lo que habéis dicho, que es que comparto a los dos, quería preguntaros, dentro de todo esto, pues realmente estoy completamente de acuerdo que probablemente lo que se ha priorizado es que los hombres lloren y no el hecho de que dejen de ejercer violencias, ¿no? O que sean más activos y realmente en el feminismo. ¿Cómo veis, o si tenéis algún criterio, o sea, por ejemplo ahora no sé, en las áreas de igualdad y tal, ¿cómo veis el tema de qué papel tendrían, ¿no? El tema del trabajo con hombres, desde qué punto de vista, cómo meterlo dentro, etcétera, ¿no? Bueno, si podéis avanzar algo por ahí, Gracias. Pero cuando apelamos a esto, como tú planteas, de la bondad, yo creo que tenemos que ser muy, muy exquisitos en cuanto a definir qué quiere decir bondad para cada uno. De hecho, los nuevos hombres se definen como hombres buenos, pero hay que ver qué hay atrás de eso, ¿no? De la bondad. Entonces creo que es un tema, digamos, que justamente en los grupos de hombres hay que desmistificar mucho, ¿no? Hay varios libros que hablan sobre los hombres buenos, bondadosos, pero ¿qué hay atrás? Entonces yo creo que esos valores hay que bajarlos a la práctica, comparar, ver qué quiere decir cada uno de esos términos, ¿no? Bondad, empatía, justicia, igualdad, todos esos términos que son muy bonitos, pero son abstractos. Bajando a tierra se ve que entre lo que se dice y lo que se hace hay una distancia muy grande y eso es lo que trabajan los hombres. Sí. En realidad, yo escuché tu pregunta, pero me parece que parte de la respuesta a esas preguntas nos la van a dar justamente los conferenciantes de la tarde. Es decir, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo o cómo puede ser diferente lo que se está haciendo, ¿no? Insistiendo con mi ponencia, este es el modelo que se presenta, un modelo que en el fondo busca el bienestar de los hombres. Entonces, si desde espacios que se contratan no se tiene en cuenta esto, una fácilmente puede quedar muy fascinada con pero hay que ver los resultados en función del efecto que tienen estas intervenciones en la vida de las mujeres. Eso es trabajar la desigualdad. Sí, el tema es que, ¿cómo podría no ser así? Es decir, no se conoce el tema. Cuando aparece el tema, es el tema de las nuevas masculinidades. Eso es lo que circula, por eso yo comentaba, en el discurso social, es el discurso que impregna todo. Entonces, si tú no sabes nada, preguntas. Los expertos que preguntas también están metidos en el tema de las nuevas masculinidades. Entonces, no hay posibilidad de ver que hay otra cosa. La propuesta de estas jornadas es poder mostrar que hay otras cosas, pero que el discurso hegemónico en este momento es de las nuevas masculinidades. Entonces, es muy difícil, aunque te intereses y llames expertos o expertas, es decir, en octubre o noviembre va a haber unas jornadas, un congreso internacional en Elche sobre las nuevas masculinidades. Entonces, puede haber 200 expertos y hay 199,5 que van a hablar de nuevas masculinidades, con lo cual es muy difícil poder mamar de otra fuente. Entonces, es lógico que cuando hay intereses en hacer masculinidades, se busca a los expertos y se encuentra esto. Entonces es muy difícil salir de esta situación. Sí, en realidad, si vamos al fondo, muchísimas intervenciones que se hacen con hombres apuntan a la salud masculina. Y bueno, si apuntan a la salud masculina, podrían trabajarse desde otras áreas que no fueran de igualdad. Bueno, es tema de salud. Bien, eso no tiene nada de malo, pero el tema es cuando se mezcla y se incorpora las temáticas de igualdad, restando el esfuerzo de trabajar con los hombres contra el machismo, no contra los mandatos. Quería agradeceros porque
hasta ahora no le había dado esta forma, que el abordaje respondía a las condiciones propias del neoliberalismo. Digo, las herramientas que estamos usando son las propias que generan, y esta pregunta, ¿cómo pensar el cambio desde esas herramientas? Desde las emociones creo que hay un exceso de emocionalidad y una carencia o una deprivación en lo simbólico, me parece a mí. Entonces lo simbólico nos permite ver esto que Luis entiendo son las condiciones de la dominación, ese par dominación-sumisión que parece que se va ocultando en estas nuevas formas que tú vas diciendo. Claro, se me antoja extraño desde el lugar donde se goza de eso, que eso se quiera modificar. ¿Cómo se puede quebrar algo en este discurso tan, además de una jornada y escuchar estas ideas, ¿no? Yo creo que se lo puedes preguntar a Roberto hacia el fin de esta mañana, quizás algunas respuestas te van a dar. Yo quería hacer una sugerencia. He escuchado voces de muchas mujeres, me gustaría escuchar voces de hombres. Pero responde un poquito. No, bueno, pero yo creo que lo que tú dices es cierto, es muy difícil cuando los hombres estamos colocados en un lugar de potencia que es disfrutable para nosotros, ¿cómo cambiar eso? Bueno, yo creo que hay que ver cómo apelar a otros valores que también son importantes, cómo uno puede engancharse en la ética y en el deseo de la convivencia igualitaria. Eso es un deseo a ir creando, ¿no? No es fácil. Yo le preguntaba a Begoña el daño a qué, porque tu respuesta me hizo acordar a algo que incluso en algún momento iba a comentar cuando estaba preparando la ponencia, que es la preocupación de algunas corrientes de feministas que están trabajando con hombres, que es la retórica de inhibir y disminuir el hablar de los privilegios. ¿Por qué? Por la preocupación de que cuando se habla de los privilegios, los aliados del feminismo se alejan, no me tocan los privilegios, o que si hablar de los privilegios sería una manera de no poder atraer a los hombres de las derechas y de las ultraderechas que podrían espantarse con esto. Con lo cual, lo que logramos cuando las mujeres temen dañarnos es que nosotros seguimos haciendo la nuestra. Es fantástico eso. Entonces, ojo, porque inclusive yo he leído libros últimamente que apuntan a eso, ¿no? Bueno, no nos peleemos tanto con los aliados y no centrémonos en los privilegios porque a ver si se duelen y lloran, ¿no? Entonces, sigamos hablando de los costos de la masculinidad. Esto se está dando, desgraciadamente, bastante en la gente joven, ¿no? Los discursos de las nuevas masculinidades están cada vez más presentes en la publicidad, en los medios de comunicación, en las películas y luego, claro, esto también, cómo está calando y si esto no contribuye también al estupor que ha salido en algún momento de las mujeres cuando tienen relaciones y las dinámicas de estas relaciones que en realidad se espera otro tipo de compañero del que resulta luego ser. El discurso de las nuevas masculinidades hace mucho tiempo que está inundando los medios. Todo. Es decir, yo recuerdo una revista que tengo, lo estoy tirando libros, que se llamaba El Europeo, del año 1992. Y tenía en su tapa un tío guay y hablaba, la liberación de los hombres ha comenzado, año 92. Este discurso, años de años, por tanto está impregnando todo, es difícil como... Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.